Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Los primeros rayos del verano brillaban, pero el calor era falso. Pedro Iglesias caminaba lentamente por la acera, reflexionando sobre su larga, pero no muy feliz vida. Tenía ya más de 70 años, y podía decir sin temor a equivocarse que había visto muchas cosas a lo largo de su vida. Pedro había nacido en una familia de militares. Su padre había luchado en la guerra y su madre era taquígrafa. Se conocieron en el frente. Fue un milagro que ambos sobrevivieran. Habían pasado muchas cosas juntos, y los dolorosos recuerdos del pasado se asociaban vilo con creces, con el hambre y el miedo constantes por su vida. El hombre pensaba a menudo más tarde que su dureza física y su resistencia natural procedían en él de la sangre de su madre y su padre, endurecida en la batalla. Sin embargo, el muchacho se había recuperado de algún modo, y cuando llegó el momento del servicio militar, pidió alistarse en la Marina. Sucedió que Pedro Iglesias pasó la mayor parte de su vida en el mar, hasta que la incipiente enfermedad de las piernas, que le molestaba especialmente cuando hacía viento y lluvia, acabó por hacer mella en él. Pedro conoció a María, su futura esposa, en uno de los viajes. La chica vivía en una pequeña ciudad portuaria del sur. El barco en el que prestaba servicio, Pedro Iglesias tuvo que parar en esa ciudad para repostar de emergencia. De pie en el muelle, mientras se permitía desembarcar a los marineros, el joven oficial pidió a una hermosa muchacha que vendía a los transeúntes pequeños ramos de flores de su propio huerto. Sus grandes ojos del color de un cielo tormentoso y su largo pelo castaño, recogido bajo una cinta de colores con una coleta alta, hicieron que los pies del joven militar le llevaran solo hasta la florista. «Buenas tardes, señorita», la saludó el oficial. «¿Cuánto cuestan sus ramos?», 25. respondió ella con los ojos avergonzados, bajos. «Y deme uno, este con peonías rosas», le pidió Pedro. Ella le entregó el ramo, pero el muchacho solo movió la cabeza cuando le dio el dinero por él. «No hace falta, esto es para ti». Pedro sonrió feliz al ver cómo se sonrojaban las mejillas de la guapa florista. Y así se conocieron. María y Pedro toda su vida vivió con su marido almo con alma. Le esperó desde todos los vuelos y le ayudó a sobrevivir a una grave depresión, cuando Pedro Iglesias, por motivos de salud, fue enviado a la jubilación anticipada. No tienes que preocuparte tanto, mi amor. Le consoló su mujer. Parece que ya has cumplido tu tiempo en el mar. Ahora debes descansar en tierra. La vida, que todo lo ve, todo lo entiende, sabe que te ha llegado la hora de trabajar en tierra. ¿Qué soy yo, María? ¿Que me voy a quedar tumbado en la cocina como un gato para siempre? El marido estaba afligido. No pienses en eso. Te quiero más que a la vida. Tú misma lo sabes. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cavar el jardín o arreglar la valla? Aunque sea arreglar una valla, ¿qué no es una buena acción? Es solo por placer, para corregir el nido nativo. María guardó un triste silencio. Toda su juventud se preocupaba por el hecho de que no podía dar a luz a un hijo o hija de Pedro. Ella y su marido fueron al médico, y las hierbas tratadas, e incluso, Dios me perdone, una vez fue a una abuela en una punta de un amigo. Pero todo fue en vano. Entonces querían tomar a un niño de un orfanato, pero no funcionó. Al final, la pareja decidió que el destino les había deparado vivir juntos a pesar de la ausencia de hijos. Todo iba bien hasta hace 5 años, cuando a la desgraciada María le diagnosticaron un tumor maligno, y en un estado crítico y avanzado. Como suele ocurrir en estos casos, la esposa de Pedro Iglesias no se dio cuenta de lo que ocurría hasta el último momento. Los frecuentes dolores de cabeza y la fatiga los atribuía al tiempo fluctuante y al clima inestable del norte,
al que ella y su marido se trasladaron casi inmediatamente después de su jubilación. Cuando llegó el momento de los desmayos, Pedro Iglesias se dio cuenta de que la cosa era más grave de lo que había intentado demostrar su mujer, que había mantenido en secreto para su querido marido el rápido deterioro de su estado. Aprovechando los restos de antiguas conexiones del pasado militar, un antiguo oficial de la Marina llevó a su esposa a la capital, a una clínica privada, cuyo director era su viejo conocido, un antiguo cirujano militar. Fue entonces cuando se enteró de que el cáncer de su mujer había alcanzado ya la última fase, desgraciadamente inoperable. Pedro Iglesias comprendió que no le quedaba mucho tiempo y, como cualquier hombre que se enfrenta a una situación así, intentó hacer todo lo posible por su mujer para prolongar su estancia en esta tierra el mayor tiempo posible. El hombre había gastado casi todos sus ahorros a lo largo de los años en un costoso tratamiento que incluía una nueva metodología experimental y medicamentos importados. Para sorpresa del médico y del propio Pedro Iglesias, el tratamiento tuvo de repente resultados positivos, y María se sintió considerablemente mejor durante un breve período de tiempo. Animado por este curso de los acontecimientos, el marido empezó a pedir activamente préstamos y créditos en todos los bancos disponibles en su ciudad. Estos concedieron el dinero de buen grado, porque como garantía, Pedro Iglesias dejó al principio su viejo coche, y después su propio piso y una casa de campo junto al mar, donde a él y a su mujer les encantaba ir todos los veranos. El ex oficial de la Marina estaba dispuesto a meterse en la boca del diablo, aunque solo fuera por salvar a la persona más querida y cercana a él. Sin embargo, 3 meses después del inicio de los métodos experimentales, estos cesaron de repente su efecto positivo y María se sintió muchas veces peor. El triste desenlace fue la muerte de la esposa de Pedro Iglesias. María no pudo vivir hasta 3 días antes de cumplir los 60 años. El luto cubrió a su fiel y devoto marido con un impenetrable manto negro. Tras el funeral de su amada María, Pedro Iglesias paseó pensativo por las calles de la ciudad veraniega, que empezaba a revivir tras meses de invierno. El anciano comprendió claramente por sí mismo que nadie más en este mundo le necesitaba. Sus parientes lejanos, a los que ni siquiera conocía, ni siquiera habían venido a despedirse de su mujer, y mucho menos a mudarse con ellos, al menos por primera vez. Ya tenían suficientes problemas sin él. Un viejo solitario solo sería una carga en casa ajena, y Pedro Iglesias no quería abandonar la ciudad. Se había acostumbrado demasiado a ella con el paso de los años. Las estructuras bancarias, para entonces, ya habían conseguido hacerse con la propiedad del antiguo marinero, y el casi septuagenario defensor de la patria se quedó de repente completamente solo, sin ningún tipo de vivienda y sin medios para una existencia normal. Pedro Iglesias caminaba lentamente por las calles. Desde fuera parecía que solo estaba dando un paseo, pero en realidad el hombre se dirigía a cierto lugar que conocía desde hacía tiempo. Cuando el ex militar se dio cuenta de que no tenía más remedio que vivir en un sótano húmedo, decidió explorar antes la ciudad, donde había varias casas abandonadas en el casco histórico que habían pertenecido a ricos comerciantes. Las incursiones de Pedro Iglesias no acabaron con mucho éxito. La mayoría de los edificios abandonados que consiguió encontrar ya estaban habitados por indigentes locales, que, a su vez, no estaban demasiado dispuestos a dar cobijo a otro forastero. Sin embargo, el hombre consiguió encontrar algo interesante. Aquel día, de regreso al hospital, Pedro Iglesias se desvió accidentalmente de su ruta habitual. Lentamente llegó a una parte lejana de la ciudad, donde había jardines colectivos, construidos durante la época soviética. Fue allí donde el hombre descubrió una dacha abandonada, cuyo patio exterior
estaba completamente cubierto de hierba y maleza tan alta como un hombre. La vieja casa destartalada, que se alzaba en el centro de la parcela, estaba completamente deshabitada y parecía más bien un granero. Sin embargo, esto fue lo decisivo para Iglesias. La puerta de la casa había permanecido abierta todo el tiempo. Al parecer, todo lo de valor ya había sido sustraído mucho antes de que llegara Pedro Iglesias. Tras mirar a su alrededor y asegurarse de que nadie le observaba, el hombre se dirigió tranquilamente a la propiedad y echó un vistazo por las ventanas de la casa. Y así fue. En el interior no había nada más o menos llamativo, salvo una vieja mesa de comedor y un par de sillas decrépitas. El anciano marinero no podía ver mucho más. La pequeña ventana estaba demasiado sucia. Ahora sus pies le llevaron casi instintivamente a la cabaña abandonada. En el patio, la hierba alta aún ondulaba con la débil brisa. Pedro Iglesias era consciente de que lo más probable era que tuviera que pasar la noche en esas duras condiciones. La cabaña estaba probablemente muy sucia y desordenada, teniendo en cuenta el tiempo que hacía que nadie venía por aquí. Pero también comprendió que no tenía muchas opciones. Era esto o dormir afuera. Al acercarse a la casa, Iglesias observó con asombro que una luz tenue, apenas perceptible, salía de sus ventanas en el crepúsculo cada vez más denso. ¿Cómo es posible?, pensó tristemente el anciano. Esta era mi última esperanza. Pedro Iglesias pensaba sinceramente que aquella casita sería su hogar, al menos por primera vez. Era muy importante para él encontrar un lugar donde pernoctar. Entonces no era el destino. Suspiró pesadamente y se preparó mentalmente para encontrar un banco vacío en el parque donde dormir hasta la mañana siguiente. Tras echar un último vistazo en la vieja casa, Pedro Iglesias estaba a punto de marcharse, cuando de repente la puerta se abrió con un fuerte crujido, y primero apareció una sombra delgada, y unos segundos después su dueño estaba en el umbral. Delante de Pedro había un niño pequeño y delgado, de unos 12 años. Su pelo rubio y seco estaba despeinado y sus grandes ojos oscuros irradiaban curiosidad y amabilidad. La expresión bonachona de su rostro puntiagudo produjo en el anciano una sensación agradable, como si acabara de ver a su nieto que nunca había nacido. El chico vestía unos pantalones viejos y una sudadera, y sus pies estaban estropeados por unas zapatillas ennegrecidas por el tiempo, la derecha de las cuales, evidentemente, estaba pidiendo gachas. «Abuelo, ¿estás perdido? Pasa, no tengas miedo», dijo el chico confidencialmente. «Vivo aquí solo. Mi madre murió y mi padrastro se puso malo. Bebe y se pelea. Así que huí de él. Ahora vivo aquí escondido». El anciano suspiró. «Estoy perdido. Sí, estoy perdido en mi vida». Al ver con qué fuerza agarraba el chico el picaporte de la puerta, Pedro Iglesias pensó que debía de tener mucho miedo de hablar ahora con un desconocido, y mucho menos de invitarle a entrar a la casa. Y sin embargo, aquí estaba, apiadándose del viejo. «¿Cómo se llama?», preguntó el anciano con la mayor amabilidad posible. «Sancho. Soy Sancho Antonio Rodríguez». Iglesias suspiró. No tenía a dónde ir. «Bueno, gracias por no echarme, Sancho Antonio». Aceptó tímidamente el ofrecimiento del jubilado y entró lentamente en la casa. Para gran sorpresa de Pedro Iglesias, la casa, que al principio tomó por un granero, resultó ser por dentro mucho más espaciosa y confortable de lo que parecía por fuera. Sancho había conseguido barrer y limpiar los cristales de la ventana con un trapo viejo que había encontrado en la cocina, lo que hizo que la casa no pareciera tan sucia como el día en que Iglesias la había descubierto por primera vez. La casa tenía varias habitaciones pequeñas, un amplio porche, una cocina
e incluso un cuarto de baño improvisado por los dueños de la casa con un retrete biológico y un lavabo colgante. A Pedro le sorprendió mucho que la casa tuviera suministro de agua. Sí, no había alcantarillado, pero la cocina tenía un fregadero de verdad y un grifo del que salía un chorro de agua fría. Vaya, Iglesias estaba realmente sorprendido. El antiguo marinero observó con una sonrisa cómo el chico ponía la vieja tetera en la cocina eléctrica que había surgido de la nada. Creí que la habían robado, admitió el viejo con franqueza. No habrán encontrado esta, replicó Sancho, sacando una caja de brebajes del armario. La encontré en la trastienda, en el sótano, explicó el muchacho. Pensé que allí habría algo de comida, pero solo encontré esto y un par de bolsas de chatarra. Tal vez los amos se habían olvidado de la teja. Solo querían llevársela y luego se olvidaron. Asintió complacido. Tal vez, asintió el abuelo. O tal vez la habían escondido en el sótano para que los ladrones no la encontraran. Menos mal que hay luz en la casa, dijo Sancho pensativo, subiendo el mando de la calefacción al máximo. Si no, habría sido un desastre. El muchacho se sentó a la mesa, mirando con curiosidad a Pedro Iglesias. ¿Cómo puedes dormir aquí sin tener miedo? Las puertas están abiertas de par en par toda la noche, ¿no? Preguntó Pedro, tratando de llenar la incómoda pausa. Toma. El muchacho señaló un pesado atizador de hierro fundido que había junto a la vieja estufa. Lo paso por los cierres y funciona como un triquete. Luego pongo un tronco encima y todo va bien. ¿Cómo vives sin tus padres? En ese momento, la tetera estaba hirviendo en la cocina y Sancho vertió hábilmente la infusión en una pequeña tetera de cerámica con la tapa agrietada. Mi madre murió del corazón. Trabajaba demasiado. Era gruista. Construía casas. Era una ocupación noble, respondió el anciano. Era noble y noble, pero no le pagaban mucho, aunque era peligroso sentarse en tales alturas. Al principio se sentía mareada, y luego su corazón empezó a latir. Si mi padrastro no hubiera bebido, tal vez no habría muerto. Pero ahora, cuando se emborracha, empieza a insultar a mi madre. Claro que la defendería, pero es un cabrón duro. Ya veo. Iglesias no hizo más preguntas. Bueno, entonces mi padrastro me envió al orfanato. Dijo que no necesitaba a ese niño. Le aguanté mientras mi madre vivía y ahora... El chico guardó silencio durante un rato. Solo estuve allí un par de meses. Me escapé de allí. Eran todos tan aburridos. Volví a casa y allí estaba él. Estaba totalmente borracho. Le dije, tío Tomás, hagamos las paces de una vez. Es más fácil vivir juntos. Pero me dio un puñetazo en la cabeza. Dijo que me mataría como un cachorro por escaparme del orfanato. Así que huí de él. Luego encontré la casa y miré. No había nadie, todo estaba viejo. Creo que me quedaré aquí hasta que se me ocurra otra cosa. El chico y el viejo marinero se tomaron su tiempo bebiendo té negro fuerte. Pedro Iglesias reflexionó sobre su historia. Cuando los adultos sufren, eso es la mitad del problema. Pero así es la vida. Cuando sufren los niños, es lo peor del mundo. Es antinatural. Una vez decidido, Iglesias preguntó al niño. Te diré una cosa, Sancho. ¿Qué te parecería si tú y yo nos quedáramos aquí juntos hasta el otoño? No tengo a dónde ir. Son las circunstancias. Pero si me dejas quedarme, te ayudaré en lo que pueda. No te insultaré. Es palabra de marinero. Los ojos del chico se abrieron de sorpresa y alegría. ¿Eres marinero? ¿De verdad? Asintió con la cabeza. Sancho parloteó alegremente. Quieto, claro, vaya. ¿Tú también has nadado en el mar? ¿Has visto alguna ballena? El viejo se limitó a reír de buena gana. Espera, te lo contaré todo, pero primero busquemos algo que comer.
Y así vivieron juntos, el marinero experimentado y el huerfanito, en amistad y ayuda mutua. En honor a Sancho, no era un mendigo, ni, peor aún, un ladronzuelo. No robaba comida del supermercado, como habían hecho muchos de sus compañeros huérfanos cuando escaparon del orfanato y se instalaron en las calles. En cambio, recogía honradamente cartón usado y vidrio usado cerca de los mismos supermercados para devolverlos a un punto de recogida. Con lo recaudado, aunque no era mucho, el esforzado muchacho no solo podía comprarse una barra de pan recién hecho y un cartón de leche para desayunar, sino que incluso le sobraba algo de dinero. Pedro Iglesias solo se alegraba de ver la dedicación del muchacho. Él mismo recibía su pensión militar, pero el dinero solo le alcanzaba para comprar comida y para mantenerse a sí mismo y a la casa que habían heredado relativamente ordenados. En cuanto Iglesias recibió su siguiente pensión, con un poco más por el día de la independencia, él y el niño fueron inmediatamente al mercado local a comprarle unas zapatillas nuevas. Sancho se comportó con modestia y no pidió los zapatos de marca más caros. Aunque Pedro Iglesias pudo ver en los ojos del niño que le encantaría tenerlos, el pequeño jornalero sumó al dinero del mayor todos sus pequeños ahorros, que sistemáticamente apartaba de cada paga que recibía para cartones y cristalería. Iglesias vio cómo la cara del niño brillaba de orgullo al entregar al vendedor el dinero de unas zapatillas que le gustaban y no podía estar más contento. Aún así, este chico, hasta cierto punto, era capaz de llenar el vacío del alma de Pedro Iglesias. Y pronto, el viejo marinero empezó a pensar en Sancho como en su nieto. Juntos, Pedro Iglesias y Sancho consiguieron que su modesta vivienda tuviera un aspecto más o menos decente. Limpiaron bien las habitaciones, fregaron todos los suelos y la cocina y la galería. Lavaron la ropa blanca disponible en la vieja lavadora. Lo único que no tocaron fue la hierba alta del huerto adyacente a la parcela. El chico y el jubilado temían que, en su ausencia, los vecinos pudieran pensar que los verdaderos dueños habían vuelto a la casa de campo, así que decidieron no correr riesgos y no se acercaban a la ventana de ningún vecino, a menos que fuera absolutamente necesario. En las largas tardes de verano, Pedro Iglesias le contaba a Sancho sus aventuras en el mar, las ciudades fascinantes y las personas maravillosas que había conocido en su viaje por la vida. También le hablaba de su mujer, que le había dejado solo tan pronto en este duro mundo. El niño, al escuchar las historias de su principal ayudante, se maravillaba o se reía de las divertidas anécdotas náuticas que el viejo le contaba, o incluso lloraba por la prematura muerte de María, por la que sentía una pena terrible. En general, Pedro Iglesias notó que Sancho tenía una organización mental muy delicada, y en la mayoría de los casos solo quería parecer tan maduro y un poco grosero con la gente. Teniendo en cuenta lo mucho que el chico había sufrido por las acciones de su padrastro, el viejo marinero ya no le sorprendía ese comportamiento de Sancho, aunque no hacía mucho que Pedro Iglesias había empezado a compartir la casa abandonada con el niño. Sentía que había encontrado en Sancho una verdadera familia. El hombre no sabía cuánto tiempo le quedaba en este mundo, pero se sentía feliz de tener un hijo tan maravilloso. La casa era el último rincón del hogar, en el que pensaba pasar el resto de sus días, al tiempo que preparaba a Sancho, en la medida de lo posible, para su futura vida adulta. Una tarde, de regreso de un paseo, Pedro Iglesias fue testigo de un terrible accidente. Un gran deportivo, que circulaba a nada menos que 80 kilómetros por hora, se estrelló contra una farola, casi arrollando a los pobres peatones de la parada de autobús, que en ese momento esperaba su transporte. El viejo marinero vio a la joven detrás del parabrisas con una cara de terror y desesperación. Estaba girando impotente el volante del coche, intentando con estas acciones reducir de alguna manera la velocidad. Como resultado,
El coche dio varias vueltas de campana antes de estrellarse contra el poste. Se oyó un estruendo ensordecedor y, a continuación, los gritos de los transeúntes que tuvieron tiempo de dispersarse en distintas direcciones del lugar del accidente. Iglesias vio aparecer de repente algo blanco en el interior del coche siniestrado. Eran los airbags que se habían desplegado. Menos mal, pensó el anciano. Al menos sigue viva, tonto. Sin embargo, la chica apretó el airbag e intentó salir del coche siniestrado. No lo consiguió. La puerta estaba tan atascada que quedó literalmente atrapada en una trampa de acero. Al intentar desabrocharse el cinturón de seguridad, la chica descubrió que su hebilla también estaba firmemente prensada en el interior del destrozado habitáculo. Mirando a su alrededor, la desafortunada propietaria de un deportivo intentó encontrar con la mirada a alguien que pudiera ayudarla. Pero la gente a su alrededor estaba ocupada llamando a una ambulancia y a la policía. Simplemente no prestaban atención a la conductora herida. Un grueso chorro de sangre oscura resbalaba lentamente por la frente de la chica. Pedro Iglesias notó algo extraño. Al segundo siguiente, una chispa de las astillas de la linterna impactó de lleno en el reluciente aceite, y el coche estalló inmediatamente en llamas. Iglesias no tenía por costumbre tomar decisiones con lentitud. Desde sus días en el servicio, el hombre siempre se ha distinguido por un ingenio rápido y una gran intuición. Esta vez, su intuición le dijo que aquello no iba bien. El anciano marinero corrió hacia el coche en llamas, reuniendo el resto de su fuerza física en un puño. La voz de la chica quedó ahogada por los gritos de los transeúntes. ¡Socorro, socorro! ¡Que alguien me ayude! Gritaba la pobre chica. Pedro Iglesias saltó hacia el coche, se quitó la vieja chaqueta de los hombros y la golpeó contra la ventanilla lateral con todas sus fuerzas. ¡Baja la cabeza!, le gritó antes de romper el cristal. La chica, al ver a su inesperado salvador, obedeció la orden en silencio, rodeándose la cabeza con los brazos. Se agachó, todo lo que le permitió el techo del deportivo siniestrado. El sonido de la metralla cortando el aire de la noche. Pedro Iglesias agarró a la chica por las axilas y la arrastró literalmente fuera del habitáculo. Tenía las manos llenas de ampollas por las quemaduras y largas abrasiones. Tuvieron que arrastrarse un par de metros mientras a sus espaldas se oía una potente explosión cuya onda expansiva hizo saltar por los aires las ventanillas de varios coches aparcados en las inmediaciones. «Esto lo llamo una noche de juerga», bromeó Pedro Iglesias después de que los paramédicos de la ambulancia le vendaran las manos. «Parece que tienes un coche bonito y moderno, y no pareces achispada». Son los rivales de mi padre. Respondió ella temblorosa. Intentan matarme para hacerse con el negocio familiar. Se quedó callada, esperando pacientemente a que la enfermera le lavara la herida de la cabeza. Vaya. Iglesias frunció. Pedro Iglesias miró pensativo a la chica. Era tan joven y tan lista que había descubierto los planes de sus enemigos en un santiamén. Ayudarla era arriesgarse con conocimiento de causa. Pero había algo en aquella frágil muchacha que atraía sutilmente a Iglesias. Quizás le recordaba a su difunta María, que había sido igual de frágil, pero valiente. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó suavemente a la marinera. Violeta Domingo. Respondió ella con una ligera torpeza en la voz. Era consciente de que a Violeta le resultaba difícil entablar amistad con un desconocido, incluso con uno que le había salvado la vida. No se fiaba de la gente, y eso se notaba en sus ojos azul claro, asustados pero decididos. «¿Sabes qué, Violeta? Quédate conmigo y con Sancho, mi nieto», dijo Pedro Iglesias mirando la cara de sorpresa de la muchacha.
Esperarás a que pasen los tiempos difíciles y luego pensarás en cómo solucionar tu problema. Después de pensarlo un poco, la niña aceptó. Ahora necesitaba un refugio y la abandonada casa de campo de Pedro Iglesias era el lugar perfecto para ella. Cuando Iglesias trajo a casa a su nueva compañera de piso, Sancho, por supuesto, no estaba contento, pero no lo demostró. Si hay que hacerlo, se hace. Recordó el muchacho la sabiduría popular y en silencio puso el té y el sushi en la mesa. Pedro Iglesias le contó lo sucedido y le pidió que protegiera con él a Violeta Domingo de los bandidos hasta que decidiera qué hacer a continuación. En ese momento, Sancho incluso se emocionó un poco. En broma, una cosa es una chica en una casa y otra muy distinta esconderse de unos bandidos. Sancho se sintió como en una película de héroes fuertes y valientes, a los que les toca proteger a una persona importante de todo tipo de ataques. Según les contó Violeta más tarde, sus padres eran los dueños de una gran empresa de cosméticos, famosa incluso en Estados Unidos. Hacía un mes que el padre de Violeta, Diego Domingo, había muerto de leucemia, contra la que llevaba luchando 7 largos años. En cuanto los rivales de su padre se enteraron de su muerte, se pusieron manos a la obra y decidieron quedarse con todos los negocios del señor Domingo. La madre de Violeta estaba ahora en el extranjero. Era más fácil asegurar su vida, pero Violeta era perseguida constantemente. A veces trataban de intimidarla arrojando animales muertos en su oficina con notas, que exigían inmediatamente pasar su caso a manos de personas concretas, o trataban de tenderle una trampa por algún accidente. La chica no podía acudir a la policía. En este caso, los detractores amenazaban con colgar en la pared algún tipo de información comprometedora sobre su padre. Violeta ni siquiera estaba segura de que ese material comprometedor existiera realmente, pero no tenía derecho a arriesgar la reputación de su empresa. Décadas y décadas de relaciones comerciales construidas pieza a pieza no podían arruinarse por un material provocativo. Por eso se encontraba ahora en una situación tan incierta. Tenía que decidir cómo actuar en un futuro próximo. Y así fue como, por casualidad, 3 personas muy diferentes, cada una con su propio destino complicado y su dolor personal, se encontraron en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. No pensé que me vería envuelto en semejante crimen en mi vejez. Querían quitarme de en medio porque soy la única heredera de la empresa. Continuó la joven empresaria cuando la enfermera hubo terminado su trabajo. No les resulta rentable ahora que todo el negocio se concentra en la sede central. Es más difícil robar. Y ya sin mi padre se alegraron. Ahora pueden destrozar la empresa como un pastel, como mi madre y yo, y darle un mordisquito a cada una de esas partes. Así que me prepararon un accidente de coche. Seguro que cortaron el latiguillo del freno. Lo más sorprendente fue que, a pesar de toda su belleza, inteligencia y perspicacia para los vecinos, Violeta era una anfitriona nata. Cuando vio el estado de la cocina de los 2 hombres solteros y hambrientos, como ella la llamaba, se hizo cargo inmediatamente de toda la cocina y la limpieza. No va a funcionar así. Se estiró Violeta, mirando el contenido de la pequeña nevera. Mientras yo esté aquí, comeremos como seres humanos. Al día siguiente, la comida apareció misteriosamente en la casa. 3 bolsas a la vez. ¿Qué es esto, Violeta?, preguntó asombrado Pedro Iglesias, mirando los paquetes multicolores de macarrones, mantequilla, queso y yogur, y los grandes trozos de carnes sellados en polietileno al vacío. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero para pagar esta comida de élite?, De nada, abuelo Pedro. dijo la niña con firmeza. Y no es comida de élite, como tú dices. Es la comida normal que vamos a utilizar hoy para hacer una comida normal. ¿Cómo puede ser, Violeta? No,
No estoy acostumbrado a esto. Los oficiales siempre pagan por la señora, no al revés. Tranquilo, Pedro. Sonrió la hija del empresario. No es para tanto. Le pedí a mi ayudante Estefanía que me encargara la compra y el chofer de mi padre lo trajo todo. No te preocupes. Yo sé cocinar. No nos vamos a morir de envenenamiento ni de hambre. Violeta rió a carcajadas y Pedro Iglesias se sintió avergonzado. El viejo marinero no estaba acostumbrado a que una mujer comprara comida en la casa, e incluso con su propio dinero. Pero Violeta se mostró inflexible. Resultó que llevaba 3 años estudiando para ser cocinera en América, e incluso había conseguido trabajar en varios restaurantes de moda. Así que, por la noche, a Pedro Iglesias y a Sancho les esperaba una auténtica cena de reyes. Fue Sancho quien realmente disfrutó de las dotes culinarias de Violeta. El muchacho hasta entonces se había peleado con el viejo prácticamente de pan a agua. Por fin comió bien, y mucho. En casa de su padrastro, su comida favorita era el cocido con un puñado de pan negro salado. En el orfanato, el niño solo comió una vez, de tan mala que era la comida allí. Las cocineras robaban realmente los mejores productos y dejaban los peores para los niños, y los cocinaban tan mal. Aquí, sin embargo, Sancho pensaba que estaba en un paraíso comestible. Al ver la alegría con que Violeta comía, Pedro Iglesias lloró. No creía que la comida ordinaria pudiera despertar tanto entusiasmo en la adolescente. Sin embargo, Violeta realmente no utilizaba ninguna exquisitez en la cocina. Solo guisaba en la vieja estufa la llamada carne en olla, estofada a fuego lento, y horneaba un par de empanadas, una grande con jamón y queso y otra pequeña con manzanas y canela. Todo esto también lo compraba en el supermercado más ordinario. Los cereales y la pasta los guardaba en la bodega para que no se estropearan. Y con el queso y el embutido hacía bocadillos calientes, que calentaba hábilmente por la mañana en la misma vieja cocina. Estos bocadillos fueron un verdadero éxito para Sancho. Sí, es cierto que el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. Violeta literalmente allanó el camino con sus pasteles y bocadillos calientes. El muchacho estaba subyugado. Violeta, me comería tu sopa todos los días, después de los bocadillos. Arrulló Sancho con la boca llena, alabando la sopa de verduras de Violeta. Bueno. Lo regañó Pedro Iglesias bromeando. Violeta es una chica ocupada. Se quedará un rato y luego volverá a su casa. Así que no te acostumbres mucho a la comida de restaurante. Comida de restaurante. Pedro Iglesias, por supuesto, se refería a la espléndida comida casera preparada por las manos de la muchacha. No, señor Pedro. Señaló la hija del empresario con el dedo al anciano. Deje que Sancho se acostumbre a comer bien. Es muy importante para él, como cuerpo en crecimiento y futuro protector. El experimentado marinero se limitó a sonreír y a inclinar la cabeza hacia un lado. Al fin y al cabo, era una buena chica, la tal Violeta. Pedro Iglesias comprendió de pronto que se había encariñado mucho con la joven empresaria en los últimos días y que le daría mucha pena separarse de ella cuando llegara el momento. De este modo, todo un mes pasaba desapercibido. Violeta vivía en una pequeña habitación en el otro extremo de la casa y era una anfitriona atenta y una vecina pacífica para los hombres. Por las tardes, los tres jugaban a juegos de mesa, que Violeta había conseguido robar de su propia casa, sirviéndose para ello de su ayudante y chofer. Del mismo modo, seguían apareciendo regularmente en casa alimentos y medicinas para Pedro Iglesias y pronto ropa nueva para Sancho. La muchacha limpiaba y fregaba ella misma los suelos, y cuando el anciano se indignaba, ella le contestaba razonablemente
que eso era lo poco que podía hacer para agradecer al anciano que le hubiera salvado la vida y le hubiera dado cobijo. Violeta procuraba no utilizar su propio teléfono ni su ordenador portátil. Solo de vez en cuando llamaba al viejo teléfono de botones con el nuevo número a su asistenta para pedirle la misma compra o algo sobre la casa. La chica tenía mucho miedo de que los rivales de su padre pudieran seguirle la pista, porque entonces no solo ella, sino también Pedro Iglesias y Sancho estarían en peligro. Y Violeta no podía permitir que eso sucediera. Un día Violeta se asustó porque pensó seriamente que los habían atrapado. Era tarde en la noche. Los tres estaban a punto de irse a dormir cuando se escuchó un murmullo bajo en el patio, como si alguien se abriera paso entre el pasto que ocultaba la casa abandonada de la vista. Deben ser ellos. Susurró Violeta con los labios helados. Diles que no tienes nada que ver, que fue un accidente y que no me conoces de nada. ¿No te lo estás inventando?, le regañó Pedro Iglesias con rabia. No te preocupes, hija mía. Aunque sean los bandidos, Sancho y yo no te entregaremos a ellos. Vete al sótano. El antiguo oficial de la Armada le hizo un gesto con la cabeza y señaló la parte trasera de la casa. ¿Estás mal de la cabeza? No te dejaría aquí sola. Ni se te ocurra. Es mi problema. Yo me encargo. En ese momento, Sancho se adelantó, impidiendo la visión de Violeta con un antiguo atizador de hierro fundido en las manos, el mismo que solían utilizar para cerrar la puerta por la noche. El caso es que Pedro Iglesias había destinado una cantidad de dinero de una de sus pensiones y había comprado un robusto atizador de acero, que él mismo había fijado a la jamba. Así que el atizador volvía a ser utilizado por los inquilinos para los fines previstos. No tengas miedo, Violeta. Nos aseguraremos de salvarte. Me las he arreglado con mi padrastro en casa, así que, ¿cómo no voy a arreglármelas con unos bandidos? El muchacho miró hoscamente hacia la puerta y apretó con fuerza el atizador entre sus manos mientras se preparaba para atacar. Mientras tanto, el ruido del patio se intensificó y luego se silenció abruptamente. Con la respiración contenida, el trío esperó a ver qué ocurría a continuación. Primero se oyó un leve sonido de raspado, y luego, alguien gimoteó lastimosamente al otro lado de la puerta. Pedro Iglesias se acercó de puntillas a la jamba de madera y acercó el oído a la rendija entre el pestillo y la puerta. Sancho se llevó en silencio el dedo índice a los labios, indicando a Violeta que no hiciera ruido. La chica se limitó a asentir en silencio y retrocedió unos pasos. Iglesias tomó lentamente el atizador de las manos del muchacho y asió con firmeza el viejo mango de hierro. Balanceando el arma improvisada, el hombre tiró bruscamente de la puerta principal hacia sí y se quedó helado, asombrado por lo que vio. En el umbral estaba sentado un enorme perro gris, desgreñado, como un pastor caucásico. La pata delantera derecha del animal sangraba y estaba antinaturalmente pellizcada. El perro les miraba con ojos tristes, con la lengua afuera, y era evidente que necesitaba ayuda. ¡Dios mío!, exclamó Violeta, que había visto al inesperado invitado. ¡Abuelo Pedro! Déjale entrar, tenemos que ayudarle. Pedro Iglesias no ha encontrado respuesta. Sancho lo ha hecho por él, saltando inmediatamente hacia el perro y tendiéndole su manita. Claro, le ayudamos y le adiestraremos. Nos mantendrá a salvo. Mira qué grande es. El perro primero esquivó el intento del niño de acariciarle, pero luego, viendo que la gente no quería hacerle daño, olisqueó con cuidado la mano de Sancho y solo entonces se dejó acariciar. El perro tiene carácter, dijo Pedro Iglesias mientras le hacía un gesto para que entrara. El enorme perro cogió hasta el centro de la habitación y se posó de forma demostrativa en la vieja alfombra redonda que había junto al destartalado sofá, en el que al anciano marinero
le gustaba descansar a menudo. Ya ha elegido un sitio para él, dijo Iglesias. Sí, debe ser un buen perro. Un par de horas después, vendado y alimentado, el perro estaba sentado frente a Violeta y Sancho, dándole una palmadita en la cabeza y un suave abrazo. Al parecer, le habían roto la pata a unos gamberros o unos dueños sin escrúpulos, por lo que se había escapado. El olor del increíble pastel de Violeta, esta vez con pollo hervido y queso, le llevó hasta su casa. Solo los huesos y las sobras de las aves de corral fueron tanto la cena como un delicado postre para el enorme paciente peludo. Ahora el perro miraba cariñosamente a su benefactora mientras ella le acariciaba con bondad el grueso pelaje que le rodeaba el cuello. Deberíamos llamarlo de alguna manera, abuelo Pedro. ¿Qué te parece? Preguntó al anciano que seguía mirando al perro con desconfianza. ¿Quieres quedártelo, no? ¿Y quién lo sacará a pasear? ¿Y la comida? Violeta, ¿estáis Sancho y tú seguros de que os las arreglaréis con él? Lo haremos, dijo el chico con seguridad. Nunca he tenido un perro, y esto será obediente, te lo prometo. ¿Verdad, Fidel? ¿Fidel? Preguntó la niña al niño. Luego, tras pensárselo un rato, dijo: Bueno, le queda bien. ¿Te llamarás Fidel a partir de ahora? Violeta le dijo al perro: ¡Uf, uf! Y ladró alegremente. Bueno, Fidel, bienvenido a nuestro albergue. Iglesias respondió al perro labrador, extendiendo los brazos como invitándole. Un par de semanas más tarde, de madrugada, llamaron con fuerza a la puerta de la posada. Pedro Iglesias y Sancho y Violeta estaban tomando el té. Fidel ladró con fuerza y corrió hacia la puerta, agitando desesperadamente la cola en distintas direcciones. Siéntate, Fidelito. Le ordenó tranquilamente la muchacha y se dirigió valientemente hacia la puerta. Violeta, quizá no hace falta que abras, preguntó Sancho en un susurro, encontrándose cerca. Pedro Iglesias también se apresuró hacia ellos. Supongo que era hora de enfrentarme al destino. Respondió Violeta valientemente. Ya que me había encontrado. Cuando abrieron la puerta, vieron en el umbral a un hombre alto y delgado, vestido con un caro traje negro. Llevaba un sombrero de ala ancha y un maletín plano de cuero. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Preguntó Pedro Iglesias cortésmente. Mucho gusto. Me llamo Federico Lisao y soy el abogado del difunto Diego Domingo. Necesito hablar con su hija, Violeta Domingo. ¿Vive ella aquí? Violeta, que tragó saliva con dificultad, contestó: Sí, soy yo. ¿Puedo pasar? Tengo que hablarle muy seriamente de su futuro y del futuro de su empresa. Después de darle al procurador una taza de té de grosella perfumado, Violeta y los demás se prepararon para escuchar su historia. Así que aquí es donde te esconden de los rivales de tu difunto padre, los mismos que, según tus propias declaraciones, te amenazaron en repetidas ocasiones y también atentaron directamente contra tu vida. ¿Me he explicado bien? Preguntó el señor Liazo en tono serio. Sí, así es. Asintió Violeta. Pero, ¿cómo me encontró? Nadie sabía que estaba aquí. Nadie excepto... Siempre está ese pequeño excepto, señorita Domingo, dijo el procurador con una sonrisa de satisfacción. Su ama de llaves, Estefanía, que me dijo dónde encontrarla, en cuanto ella y Julio, el chofer personal de su padre, supieron que ya no había peligro para la salud de la heredera. Me dieron la tan necesaria localización. ¿Cómo sabías que ya no había peligro? Preguntó incrédulo Pedro Iglesias al hombre bajito. El abogado se limitó a hacer un gesto con las manos en su dirección. Dios me libre. Siempre he sido leal al señor Domingo y me he asegurado de que todos los trámites y documentos relativos a sus bienes se mantuvieran en orden. Fue la policía
Ella me ayudó. Liazo contó a Violeta que, tras su desaparición, la policía se interesó seriamente por el accidente ocurrido en aquella carretera. Muy pronto, los investigadores pudieron averiguar que, efectivamente, el latiguillo de freno había quedado seriamente dañado. Eso era lo que había provocado el fallo de los frenos aquella malhadada tarde. A continuación, una pista condujo a los investigadores directamente a la dirección de la empresa del rival del señor Domingo. Rápidamente se descubrió a los autores. Se trataba de allegados del director, a los que se había prometido una suculenta suma de dinero por este acto delictivo. Pero ahora el director y sus secuaces han sido detenidos y han confesado todo. Y así, señorita Domingo, usted, según el testamento de su padre, sigue siendo la legítima propietaria de Global Farmacéuticas. Y junto con su madre, puede volver a hacerse cargo de la empresa en cualquier momento. Nuestros abogados se han asegurado de que el agente de Velázquez, el director de esa empresa rival, al igual que él mismo, reciban la condena más alta por causarte daños morales y físicos. Además, les han demandado por una indemnización bastante elevada. Creo que el tribunal se pondrá inequívocamente de su parte. Ya tenemos demasiadas pruebas. El abogado terminó su discurso y Violeta siguió sentada como una estatua congelada. ¿Quiere decir que ya puedo irme a casa? Muy bien, confirmó Lazo. Tu madre se alegrará de saber que todo ha salido tan bien. Le enviaré una carta en cuanto llegue a mi despacho. Espera, Dijo Violeta de repente. ¿y si no quiero volver a dirigir la empresa? ¿Quién se quedará en ese caso? Los ojos oscuros del abogado Liazo se desviaron y de inmediatamente se agitó, como si la muchacha le hubiera dicho algo desagradable. Espera, hija. ¿Cómo es que no quieres volver a la empresa? Entra en razón. Pedro Iglesias intentó razonar con Violeta. ¿Y quién va a dirigirla? Apretó el procurador y dejó que las palabras del viejo marinero pasaran por sus labios. Bueno. Liazo rompió a sudar y sacó un pañuelo de seda blanca de un pequeño bolsillo de su solapa. Se levantó enérgicamente el sombrero y se secó el sudor de la frente. En caso de que rechaces tu orden, todo el llamado poder, 50% va a tu madre y 50% a tus parientes lejanos de Nicaragua. Violeta pensó un momento. Recordó que tenía un primo tercero en Nicaragua que no tenía más interés en esta vida que la bebida y las apuestas de juego. Un segundo después, la decisión le vino sola. No voy a volver a mi casa sin el niño y el abuelo Pedro. Dijo simplemente. Estas personas se han convertido en mi propia familia, me han salvado. Si tengo que dirigir la empresa prácticamente sola, los quiero a mi lado. En ese momento Fidel ladró con fuerza cerca de allí. Ah, y Fidel, por supuesto. Le aseguró Violeta. ¿Dónde estaríamos sin ti? El abogado se sintió aliviado y se dejó caer en su silla. Uf, ya me parecía. Pero no hay nada en el testamento de tu padre sobre cómo debes disponer de tus bienes. Si crees que estas personas deben vivir contigo, no veo ningún obstáculo para ello. Bien, de acuerdo. Dijo Violeta. Ahora era de nuevo la chica sonriente que se había quitado la máscara de mujer de negocios. Llevamos demasiado tiempo en esta casa. Ya es hora de que sepamos lo que hacemos. Pedro Iglesias, por supuesto, era un poco terco. No podía creer que Violeta quisiera llevarlo a su rica mansión, pero luego aceptó, sobre todo porque no tenía mucho donde elegir, y no quería vivir el resto de sus días con miedo y esperando a que aparecieran sus verdaderos dueños, o que al Estado se quedara con el terreno para construir nuevos edificios. Sancho, por su parte, estaba increíblemente feliz de mudarse a su nuevo hogar con Fidel. Estaba encantado cuando Violeta le invitó a elegir su propia habitación. Había hasta 15 en la mansión del señor Domingo. Además, la muchacha le hizo un valioso regalo para su futuro,
Le dio a Sancho hasta el 15% de las acciones de la compañía para que siempre tuviera dinero y no volviera a conocer la pobreza. Violeta quería enviarle a estudiar al extranjero cuando fuera mayor, pero mientras tanto le dejó elegir personalmente el colegio que quisiera. Pedro Iglesias tenía a su disposición la enorme biblioteca del padre de Violeta, y ahora podía quedarse allí todo el día, solo bebiendo zumo fresco o té caliente y estudiando el siguiente libro sobre la marinería del siglo XIX. El hombre no se cansaba de dar las gracias constantemente a la muchacha, pues habría podido soñar que de repente tendría una hija y un nieto en su vejez. Violeta seguía horneando pasteles para él y para el propio Sancho, y Estefanía la ayudaba a hacerlo. Era su forma habitual de relajarse. La madre de Violeta, cuando se enteró de que Iglesias y el pequeño Sancho se iban a vivir con ella, se enfadó al principio. Al fin y al cabo, no siempre estaba de acuerdo con las decisiones que tomaba su excéntrica hija. Sin embargo, la mujer se calmó más tarde, sobre todo porque ella y Pedro Iglesias tenían muchos intereses en común. Pronto entablaron una entrañable amistad basada en el respeto mutuo y el amor al mar. Fidel tuvo su propia parte del perro. En el enorme patio de la casa de Domingo se instaló una espaciosa berrera para él y su propio campo de entrenamiento, donde podía, junto con su fiel amo Sancho, practicar diferentes órdenes y trucos. La vida seguía como siempre y los tres eran inmensamente felices. Un día, pocos meses después del feliz traslado de Pedro Iglesias y Sancho, un extraño hombre escribió a Violeta en las redes sociales. Afirmaba llamarse Antonio Felicio y ser el verdadero padre de Sancho. Por la correspondencia que mantuvo con él, la chica averiguó que el tal Antonio había visto a Sancho por casualidad en una de las revistas de moda. Fue a la peluquería a cortarse el pelo y vio esta revista en el tocador. La cogió para leerla mientras esperaba al maestro. Dentro había un artículo sobre la fiesta de cumpleaños de Sancho y su asombrosa historia de amistad con Violeta y Pedro Iglesias. Tras conocer el apellido de Sancho, Antonio se apresuró a averiguar todo sobre el chico, de dónde era, quiénes eran sus padres. El hombre se sorprendió al descubrir que el chico era probablemente su hijo. Él y su madre salían juntos, pero no estaban casados, así que Antonio nunca supo que había sido su padre. La madre del niño le ocultó su embarazo y Antonio se fue a vivir a otro pueblo, muy lejos de donde vivía la madre de Sancho. Por supuesto, fue necesaria una prueba de ADN para confirmar la paternidad, pero el hombre sentía en su corazón que Sancho era hijo suyo y nada más. Violeta propuso a Antonio encontrarse en un lugar neutral, un café. Allí averiguó más cosas sobre él. Resultó que Antonio llevaba mucho tiempo trabajando para una gran empresa de relaciones públicas y tenía buenas perspectivas profesionales. El sueldo también era muy bueno, así que él podría mantenerlo. Lo único que el hombre le pidió a Violeta durante la reunión fue la oportunidad de conocer a su hijo y hablar con él. Por favor, señorita Domingo, deme la oportunidad de hablar con él. Solo quiero mirarlo. Usted sabe que hace 13 años que no veo ni sé de la existencia de mi hijo. ¿Qué le va a decir? Preguntó incrédula a Antonio. ¿Cómo explicarás tu ausencia todos estos años? El niño no vivía en el sanatorio. Fue maltratado por su padrastro. Se escapó del orfanato. Entiéndelo. Temo que tu contacto con él pueda causar traumas psicológicos irreparables al niño. Entonces, al menos háblale de mí. Al fin y al cabo, Sancho debe saber que tiene un padre vivo. El encuentro dejó sentimientos contradictorios en el alma de Violeta. Por un lado, Antonio simpatizaba con ella. Apestaba a confianza y amabilidad. Pero por otro, ¿qué sabía ella de este hombre a ciencia cierta? Solo lo que él había decidido contarle sobre sí mismo. La hija del empresario encargó a unos detectives privados que averiguaran todos los detalles de Antonio Felicio. Y pronto le dieron un resultado positivo.
Resultó que el hombre no ocultaba nada. Toda la información que le proporcionaba sobre sí mismo resultó ser cierta. Al día siguiente, Violeta llamó a Antonio y le propuso reunirse de nuevo con él. Hablaron largo rato y al final del día llegaron a la mutua opinión de que se gustaban. Violeta necesitaba tiempo para preparar a Sancho para la llegada de su propio padre a su vida. Sin embargo, después de hablar con el niño, al contrario, se puso muy ansioso por ver a Antonio y comunicarse con él. ¡Papá!, gritó Sancho, abrazando con alegría a su padre cuando llegó a la mansión del señor Domingo. ¡Cuánto me alegro de que me hayas encontrado! ¡Cuánto me alegro! ¡Ya podemos vivir juntos! Yo, tú y Violeta y el abuelo Pedro. Antonio miró maravillado a Violeta por encima del hombro del muchacho que lloraba de felicidad. Más tarde, la muchacha le contó al hombre su propia historia, tras lo cual Antonio quedó finalmente convencido de que Violeta era una mujer increíble. Dejarla ir era perder la oportunidad de encontrar una compañera fiel y una esposa amorosa para toda la vida. Poco a poco Antonio y Violeta empezaron a salir, y sus sentimientos se hicieron cada vez más fuertes. Un año más tarde, los jóvenes decidieron casarse e inmediatamente adoptaron oficialmente a Sancho. Ni qué decir tiene que el niño estaba feliz de encontrar un padre cariñoso y una joven que podría ser una segunda madre para él. Ahora toda la familia vive en la enorme casa del señor Domingo, junto con Pedro Iglesias y Fidel. Son perfectamente felices y esperan vivir muchos buenos y largos años. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.